poco del derecho vinculado a el régimen patrimonial del matrimonio. Es otro punto también bastante interesante que debe ser tomado en cuenta. Vamos a analizar los dos regímenes, tanto el de las sociedades gananciales como la separación de bienes. Y finalmente vamos a hablar un poco de la indemnización por daño moral, ¿no? Vamos a hablar de daños en el derecho de familia. Podríamos dedicarle, si podemos decir así, una clase entera, ¿no? Pero vamos a tocarlo desde el punto de vista del 345A, ¿no? Cuando se da la separación y se da la figura del cónyuge perjudicado, ¿no? Otra figura donde también puede darse de manera directa lo que es el ámbito de la presencia del derecho de daños, es en el incumplimiento que se da con respecto a la promesa, ¿no? La promesa de futuro matrimonio también es otro tema bastante interesante que podemos, efectivamente, solo por citar algunos ejemplos, están vinculados justamente con cada uno de estos atributos, ¿no? Entonces, yo he preparado un material que ustedes ya pueden ir apreciando, donde vamos a tocar mediante ideas generales el tratamiento de cada uno de estos temas de carácter general, pasando por destacar las principales características que éstas tienen y cómo de manera directa puede llevarnos efectivamente en el ejercicio ya sea de la defensa, de lo que es el ámbito del patrocinado particular, como también en el ámbito de la administración de justicia, verlo plasmado de forma adecuada, ¿no? Entonces, vamos a comenzar, para lo cual voy a pedir por favor a los señores organizadores que puedan ya proyectar. Yo voy a apagar mi cámara para concentrarnos única y exclusivamente en lo que es la diapositiva, a ver si podemos expandirla, por favor, les agradecería un montón, ¿ya? Si podemos expandirla para poder efectivamente comenzar ya con el desarrollo de cada una de ellas, ¿ya? Les voy a agradecer, muchísimas gracias, ¿no? Como ustedes pueden apreciar, hablar pues de estos temas están ligados íntimamente a lo que es el manejo del derecho de familia, ¿no? Y sobre todo al tratamiento que tiene que ser tomado, ¿no? Como una idea bastante referencial, sobre todo en los alcances que tienen que ser tomadas como una idea bastante principal, sobre todo en cada uno de estos lineamientos que tienen que ser puestos de manifiesto. ¿Y por qué decimos esto? Lo decimos porque en la medida en que vayamos analizando cada una de estas figuras, en tanto en el ámbito doctrinal como en el proceso social, existe confusión al momento de la definición que pueda darse en los conceptos. Entonces, lo que nosotros buscamos es delinear, tomando como base un poco la doctrina, pero sobre todo la legislación, lo que es la repercusión de cada uno de estos temas, ¿no? Entonces, por ende, lo que vamos a tratar en los próximos minutos es una combinación de conceptos tanto doctrinales como legales que permitan de manera directa hallar de forma sustancial la esencia, pero sobre todo la aplicación de cada uno de cada una de estas instituciones, ¿ya? Entonces vamos a seguir y vamos a clic, por favor, para comenzar en ese orden a desarrollar efectivamente. Miren, es importante entender que la regulación jurídica que a la fecha existe para poder otorgarle a la figura de la unión de hecho desde el punto de vista social, desde el punto de vista jurídico, ¿no? Antes no se le daba la posición y el estatus jurídicos que hoy tiene. Comencemos con eso. Y a partir de la Carta del 79, luego en la Carta del 93, y con la consolidación de los primeros puntos de vista que se dieron en el Código del 84, se llegó al concepto que a la fecha tiene y que ha tenido pues un muy rico desarrollo desde el punto de vista jurisprudencial, ¿no? Para ir reconociendo las facultades, beneficios, como también los derechos que tiene cada una de las personas que conforma justamente la unión de hecho, ¿no? Y esto lo vamos a encontrar de manera plena en el artículo 4 de la Constitución, ¿no? Pero también hay que tomar como idea general que vamos a poder de forma apropiada llegar al tratamiento legislativo de la unión de hecho trascendental, ¿no? Básico, si podemos establecerlo, tomando como base que es una situación de hecho que se da en la realidad eminentemente fáctica entre personas que cumplen determinados requisitos, es decir, que sean primero de diferente sexo ambas y que no tengan incompatibilidad alguna para poder adecuadamente casarse, ¿no? O sea, son aptas para el matrimonio, pero no lo hacen. Se podríamos decir es que no siguen la formalidad. Es un primer aspecto que debemos de tomarlo en cuenta, ¿no? Y que el concubinato o unión de hecho, que es el término que de manera usual se utiliza justamente dentro del tratamiento tanto coloquial como legislativo,
ha traído consigo, efectivamente, que hay gente que confunda esta figura, por ejemplo, cuando una persona divorciada o una persona que se ha separado, ¿ya? Pero no se ha divorciado, ese es el término correcto, convive con otra por un determinado periodo de tiempo, ¿no? Entonces, eso es un concubinato, una unión de hecho irregular, ese es el término que se utiliza como tal, pero que tomando como base, abunda en nuestra legislación y en la sociedad los casos donde esto se presenta. Entonces, por ende, lo que tiene que llevarse sobre todo a un tratamiento apropiado de cada uno de ellos, es llegar, sobre todo, y eso es lo que hay que tomar a cotación, a reconocimiento de derechos. Y eso lo hemos logrado, lógicamente, con el manejo que ha llevado a cabo la jurisprudencia, ¿no? Ya sea a través del Tribunal Constitucional, ya sea a través de la Corte Suprema, ¿no? A través de los recursos de casación, donde efectivamente al análisis de un tema de derecho de familia no tiene las mismas características que ha tenido pues un tema donde se ven derechos patrimoniales, ¿no? Donde el tema ya abarca efectivamente otros ribetes o características totalmente distintas, ¿ya? Entonces, lo que hay que tomar a cotación es que cada una de las personas que lo conforman han velado y luchado para un reconocimiento no solo legal, sino que con el paso del tiempo ésta se ha venido consolidando y cuyo reconocimiento se ha dado en el país ya de manera precisa en el más alto componente de nuestra normatividad, como en la Constitución del 79, pasando por la Constitución del 93 y el Código Civil que data de 1984. Luego vamos a hablar un poco, como les venía diciendo, del régimen patrimonial o el derecho patrimonial de familia, que es un aspecto bastante interesante, sobre todo tomando en consideración la disposición de bienes conyugales que precipitó el octavo pleno casatorio, los resultados que estuvieron efectivamente otorgándose respecto a ello, ¿no? El régimen de sociedades gananciales, un sistema francés, efectivamente con la finalidad del manejo total por parte del esposo de los bienes de la familia, como también de la mujer, si podemos utilizar ese término, y ya de manera más moderna, con el paso del tiempo, la individualidad en el aporte de los bienes y el tratamiento que puede darse justamente con respecto al destino de los mismos, si es que el matrimonio no logra lógicamente consolidarse y termina, ¿no? Con el paso del tiempo. Y finalmente, lo que hay que tomar a cotación es qué se aplica o cómo se desarrolla con respecto a, si retrocedemos, por favor, les agradeceré, si retrocedemos, por favor, ya vamos a ver qué régimen es el que se le otorga a la unión de hecho de manera adecuada. Y finalmente vamos a analizar lo que corresponde a la indemnización por daño entre los cónyuges. O sea, ya estamos hablando aquí de personas que han de manera directa llevado a cabo el matrimonio. No podemos hablar de personas que efectivamente puedan no tener una regularidad con respecto a la unión que han llevado a cabo, porque el momento que habla de cónyuge ya no se está hablando de un estatus de que son personas casadas, entonces por ende han pasado lo que es el ámbito del filtro de las incompatibilidades que han podido devenir, por ejemplo, en una unión o un vínculo jurídico matrimonial nulo, ¿no? Entonces vamos a poder observar sobre todo ese mapeo general en el desarrollo de cada uno de estos atributos. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Ya, ahora sí. Vamos a comenzar con el primer tema que se nos ha otorgado, que es justamente el reconocimiento judicial de unión de hecho, ¿no? Y la unión de hecho tiene un rango de protección que se le otorga a la familia. O sea, porque no hayas cumplido la formalidad, nos habla de equiparar efectivamente dos instituciones desde el punto de vista de su naturaleza, más no de la formalidad con respecto a los deberes y derechos que han podido surgir con respecto al mismo. Un antecedente un poco remoto ya de 10 años, va de la mano con la casación 1532 del 2013, en el cual efectivamente se hace una disposición de reconocimiento de que la unión de hecho y los derechos que emanan del mismo tienen un rango de derecho humano y que se sustentan sobre todo en el anhelo potencial que tiene toda persona de formar una familia. Y que el reconocimiento que se desea otorgar no es de carácter imprescriptible, o sea, no puede ser negado o invalidado por el paso del tiempo. Se busca sobre todo cautelar los derechos que como consecuencia del mismo, de la aparición del concubinato y de las personas que en su calidad de concubino han tenido. Y sobre todo es un derecho fundamental porque reconoce la dignidad humana
de los convivientes y de los hijos nacidos de la misma, ¿no? Y se le aplica todo, y acá vamos a analizar una primera cuestión clave y básica en la cual manifiesta sobre todo que se le va a aplicar todo lo que en su caso pueda efectivamente otorgarse a la aplicación del régimen de sociedades gananciales en todo lo compatible y adecuado se va a aplicar justamente al régimen de unión de hecho, ¿ya? En todo lo que sea compatible, que sea apropiado, que sea adecuado, aplicar. Siguiente, por favor. Siguiente, por favor. Gracias. Vamos ahora al ámbito procesal, ¿ya? Y vamos a comenzar con algunas ideas básicas que tienen que ser tomados en consideración y vamos a ir a la parte del Código Civil que efectivamente nos va a ayudar a la comprensión del mismo, ¿no? Dice, las sentencias emitidas en los procesos de reconocimiento de un hecho, que es un proceso de conocimiento, son sentencias de carácter declarativo, o sea, no hacen surgir derechos, sino reconocen unos preexistentes y tiene un efecto retroactivo desde la fecha en que se declara o no la existencia de una relación jurídica. Se inicia sobre todo por dos motivos principales. Cuando uno de los concubinos muere y se necesita regular de manera directa qué es lo que se va a hacer con el ámbito patrimonial, o se decide poner fin y uno de ellos quiere poner fin y alejarse de la unión de hecho, quedando muchas veces desprotegido patrimonialmente el otro concubino o concubina, ¿no? Entonces, en esos casos, lo que se sucede es que yo puedo solicitar el reconocimiento tanto en la vía notarial como en la vía judicial, pero hay que tomar acotación que hay lugares donde no existe notario. Entonces, por ende, tengo que recurrir al Poder Judicial para poder alcanzar ese tema, ¿no? Con las dificultades que usualmente se presentan, como es el ámbito del tiempo, el esfuerzo, el dinero. En cambio, en el ámbito notarial, con el cumplimiento de los requisitos es más expeditivo, ¿no? Pero la gran diferencia es que en el ámbito notarial, al ser un proceso, lógicamente, un procedimiento no contencioso, sí se tiene que pagar por el mismo, ¿no? ¿Qué dice nuestro Código Civil respecto a ese tema? Y luego vamos ya a la parte adjetiva de este articulado, de esta parte del estudio, de estas figuras como tal. La unión de hecho puede terminar por muerte, por ausencia, por mutuo acuerdo o por decisión unilateral. En este último caso, que es decisión unilateral, es decir, uno de los concubinos, ¿no? Se va, decide poner fin, el juez puede conceder a elección del el concubino abandonado, es decir, el que él quería continuar con ese estatus, esa situación, pero ha sido dejado de lado, una cantidad de dinero por concepto de indemnización o una pensión de alimentos, además de los derechos que le correspondan conforme al régimen de la sociedad de gananciales. Tres ideas principales que hemos hablado en la anterior diapositiva. Se aplica en todo lo correspondiente a la sociedad de gananciales, a la unión de hecho, con la finalidad de formular una salida jurídica, uno. Dos, que efectivamente se le puede dar una pensión de alimentos, tomando como base la hipótesis de que el concubino del cual se han separado el único medio que tenía para efectivamente de sobrevivencia era el que aportaba el otro concubino, ¿no? Que lo acaba de dejar, si podemos decir así. Y también, y por eso dice o, no dice y, o sea, puede ser excluyente o una u otra, no las dos a la vez, el concepto de indemnización, ¿no? Que es un ámbito efectivo, adecuado, en el cual se le da una reparación por el perjuicio que se le está causando sin efectivamente negar la posibilidad de negociar efectivamente el monto del análisis de los hechos que puedan desprenderse de la culminación de esta unión de hecho. ¿Ya? Siguiente, por favor. Eso está en el Código Civil, ¿ah? En el artículo 326 del mismo. Ya, vamos ahora en el ámbito de los requisitos. Para que proceda el reconocimiento de la unión de hecho, debe cumplirse y acreditarse ciertos requisitos, los cuales derivan del artículo 5 de la Constitución, y el artículo 326 y la doctrina, ¿no? Podemos encontrar ahí una mezcla que efectivamente el propio juez al momento de analizar la demanda debe de manera directa discernir, esclarecer para la procedencia o no del mismo, ¿no? Que sea entre un varón y una mujer, o sea, no pueden ser de la misma persona, que tiene que ser una unión voluntaria, no con coacción, o sea, la que nace de un rapto, de que se da en base al miedo, a la presión, no puede darse, y que estén libres de impedimento matrimonial. Un ejemplo, que uno de ellos sea casado. Entonces, si es casado, no podría proceder el reconocimiento de una unión de hecho porque estaría atentando con la principal figura que motiva de manera directa su permanencia. ¿Saben?
Ahora, la notoriedad. Y lo que trata de tomar acotación es aplicar ahí el principio de publicidad, que sea de conocimiento de todos, a través de videos, a través de fotos, a través de conversaciones, de testigos, todo lo que las pruebas o los medios probatorios que puedan, en cierta manera, considerarse, amerituarse por parte del juez, que demuestre de manera directa la vigencia del mismo, ¿no? El cumplimiento de las finalidades y deberes similares al matrimonio, como el ámbito de la asistencia mutua, entre los concubinos uno se enferma y el otro va y lo asisten en los alimentos, en los medicamentos, tienen hijos y ambos son responsables del mismo, ¿no? Los han reconocido sin ningún tipo de problemas ambos, ¿no? En el sentido de que en ningún momento se ha negado la existencia de hijos como el resultado del concubinato, ¿no? Es una unión exclusiva solo con esa persona, o sea, no tiene varias parejas a la vez. Eso también hay que tomar la acotación, que habla de la figura de la estabilidad, ¿no? Por eso jala la siguiente característica, que es una unión estable y continua. Lo que habla es que su permanencia a través del tiempo, ¿no? Que esta semana, que cada 15 días, una vez al mes, esa situación impediría de manera directa lo que es la probanza de este tipo de figura y te pide como requisito mínimo para la procedencia del mismo 2 años. Eso es lo primero que hay que hacer. Si es 1 año y 11 meses y 29 días, no procedería. Y eso también hay que tomarlo como una idea referencial al momento de admitir y analizar cada uno de estos temas. Por último, cabe agregar, y esto también hay que tomar la acotación, que el reconocimiento de unión de hecho, ya sea el camino que yo desee seguir, tanto notarial o judicial, puede efectivamente inscribirse en el reconocimiento del mismo en el registro personal, es decir, de personas naturales que está dentro de la SUNAR. Y ello a fin de que los integrantes de la unión de hecho garanticen un mejor goce o beneficio de sus derechos personales y patrimoniales, ¿no? Lógico que los registros lo que hacen es aplicar la publicidad, ¿no? Emanar efectivamente e irradiar a los demás el estatus en el cual ésta se encuentra, para que efectivamente cualquiera conozca el estatus de convivencia que se ha venido a cabo y todas las implicancias jurídico-patrimoniales que puedan desprenderse del mismo, ¿ya? Siguiente, por favor. Ya está. La demanda de reconocimiento de unión de hechos se tramitará en la vía procedimental de proceso de conocimiento, que es el más largo, en el cual se respeta cada una de las etapas procesales. En un segundo supuesto, la vía judicial se da cuando uno de los convivientes no desea reconocer su unión de hecho, y eso puede darse. ¿Por qué? Porque ante la negativa o el abandono, que son dos cosas distintas, el otro concubino, no cónyuge, el otro concubino, ¿no? O conviviente, puede efectivamente iniciar judicialmente esta vía, ¿no? En este caso, el conviviente que sí desea hacerlo, efectivamente puede interponer una demanda de reconocimiento de unión de hecho ante el Poder Judicial. ¿Está bien? Por otro, en caso exista el acuerdo, ¿no? Que ya por el paso del tiempo los convivientes han pasado los 2 años, no ha habido ningún impedimento, se ha desarrollado de manera coherente, no tienen los medios económicos para ir a una notaría, porque ahí sí los servicios son pagados, es posible que vayan a la vía judicial, ¿no? Ese es otro tema también bastante interesante, para solicitar el reconocimiento de su unión de hecho. Y esto se podrá tramitar mediante un proceso no contencioso. Sin embargo, ¿cuándo sería contencioso? Cuando uno de ellos se niega, ¿me entiendes? Hay litis, tendrías que probar mediante testimonios, videos, fotos, cada una de estas figuras que estás aduciendo, para poder efectivamente otorgar ese estatus de la figura de manera directa, ¿no? Debemos anotar que algunos jueces consideran que una demanda de reconocimiento de unión de hecho no resulta procedente cuando hay acuerdo entre los convivientes. Ajá, eso hay que tomar acotación, es decir, cuando ellos en ningún momento se han negado a seguir la tramitación sin efectivamente poner trabas para el desarrollo de la misma, ¿no? Entonces, debe tenerse presente que esta contingencia al momento de acudir al Poder Judicial, ¿no? Porque puede ser de que uno de ellos haya malinterpretado o aplicado el procedimiento no contencioso cuando en ningún momento, pues, hubo un desacuerdo en el reconocimiento del mismo. Entonces, el tema está en viabilizar el pedido y las consecuencias que puedan deducirse del mismo, ¿ya? Siguiente, por favor. Vamos a ver un poco de las características, ¿no? Primero, el proceso se inicia con la interposición de demanda, ante lo cual hay que seguir, pues, los clásicos requerimientos 424 y 425 del Código Procesal Civil, la designación del juez, el nombre de datos de la persona de identidad, el domicilio procesal, como también la dirección domiciliaria,
¿no? Y también la casilla electrónica, tomando como base, pues, la reforma que trajo la ley 30229. El nombre y la dirección del demandado, si se ignora, se expresará las circunstancias bajo juramento donde efectivamente, por qué no la obtiene, o es desconocida, o presume pueda darse. El petitorio, efectivamente, de manera clara y concreta, ¿ya? Y los hechos donde funda su petitorio, ¿no? Expuestos de manera enumerada, precisa y sobre todo clara. La fundamentación jurídica, 326 del Código Civil, las leyes que reconocen efectivamente a la unión de hecho de manera adecuada, el ofrecimiento de todos los medios probatorios y puede llevarse a cabo a través de directamente con la firma del demandante o su representante o apoderado y la del abogado, ¿no? El secretario, efectivamente, en caso no puede escribir el que demanda, certificará la huella digital si en caso el demandante es analfabeto, ¿no? Que puede darse. Es una situación que efectivamente puede traer consigo cada uno de estos atributos de manera directa. Siguiente, por favor. Eh, Además de cumplir con estos requisitos, habíamos hablado del 424 y 425, el DNI de la persona demandante o si no de su representante, todos los documentos referidos a los medios probatorios, por ejemplo, fotografías, acta de nacimiento en caso tengan hijos, contratos de alquiler, partidas registrales de bienes, copropietarios pueden ser ahí, es un indicio muy importante, contrato de compra-ventas de bienes de ambos, donde ellos hayan participado como copropietarios y hayan trasladado el mismo, y concluido el proceso judicial de manera definitiva, es decir, que no haya apelación, si podemos ir o ya como el valor de cosa juzgada, mediante una sentencia. Esta resolución es tramitada, enviada mediante oficio al registro personal, que forma parte del registro de personas naturales, en el registro público, y este debe estar acompañado de la copia de la sentencia, certificadas, ¿no?, por el auxiliar jurisdiccional, y la resolución que declara consentida al no haberse impugnado, o sea, no utiliza los recursos de impugnatorio, o ejecutoriada la sentencia al haber utilizado todos los medios impugnatorios, es decir, las apelaciones del caso y en todas ellas haya primado el reconocimiento de la unión de hecho, ¿no? O sea, en temas sencillos vendría a ser toda la etapa, entre comillas, procesal, que podría darse si yo escojo la vía judicial de forma adecuada. Siguiente, por favor. Ahora, ¿cómo se registra una unión de hecho por vía judicial? Otra opción es solicitar la inscripción de una unión de hecho, es la vía judicial. Y para ello, una persona deberá presentar el parte con el oficio del juez y adjuntar las copias de la sentencia, certificadas por un auxiliar jurisdiccional, así como la resolución que declara consentida o ejecutará las sentencias. En ambos casos debe indicarse el número de DNI de los convivientes, ¿no? Entonces ahí no hay litis. ¿Por qué? Porque ambos quieren que se reconozca ese estado. Muy distinto a un proceso donde ya uno de ellos niega la existencia de la relación convivencial, ¿no? Sobre todo motivado por fines patrimoniales o económicos, ¿ah? Eso también hay que tenerlo presente, ¿no? Pero si no existiera eso y ambos están de acuerdo, pues se tramita como proceso no contencioso y es sobre todo rápido en la tramitación del mismo. Siguiente, por favor. Vamos ahora al segundo punto, que es también bastante interesante, que trata sobre los regímenes patrimoniales dentro del matrimonio, ¿no? Esta parte de este capítulo se llama el derecho patrimonial de familia, así también se le denomina, ¿no? Para poder ver, pues, las diferentes aristas sobre las cuales esta pueda, de manera directa, llevarse a cabo. Siguiente, por favor. Aquí vamos a comenzar primero con lo que dice la sociedad de gananciales, ¿no? Hay dos regímenes, bien claro, que es el de sociedad de gananciales y de la de separación de patrimonios, no de matrimonios, sino de separación de patrimonios, ¿no? En que el régimen de gananciales, los bienes y las deudas que se adquieren luego del matrimonio son de ambos, o sea, todo el patrimonio positivo y negativo, ambos cónyuges van a tener que afrontar la responsabilidad de los mismos. En cambio, en la separación de patrimonios, cada uno con su propio patrimonio responde por los bienes y las deudas que haya adquirido directamente durante la duración del mismo. Por defecto, cualquier pareja que se case en el Perú y no señala el régimen patrimonial, se le aplica el de la sociedad de gananciales, ¿no? Y si se elige la separación de patrimonios, esta debe de eh, dejar constancia en una escritura pública y debe de registrarse en la SUNAT, en el registro personal. Bien interesante, ¿eh? Porque muchas veces el desconocimiento de este trámite ha evitado que se sigan procesos judiciales muchas veces
que han aglomerado una serie de desgaste personal y patrimonial. Entonces, lo que se suele recomendar a los clientes es que se lleve a cabo, sobre todo, bajo el régimen de separación de patrimonios, llevar a cabo la escritura pública, donde ambos reconozcan que es el régimen en el cual han adoptado y que luego se proceda a su inscripción en la SUNAR para que comience a tener vigencia de manera adecuada. ¿Ya? Siguiente, por favor. Vamos a ver, en la separación de patrimonio, cada cónyuge tiene la titularidad y administración de sus bienes dentro del matrimonio. Se casan en adelante. Y también el beneficio de sus frutos, que son los provechos renovables, y los productos, que son los provechos los no renovables. Y en esto cada uno de manera autónoma maneja su patrimonio, las decisiones que tiene sobre él, y si hubiera una separación, cada uno se ha adquirido una deuda, no se podrá cobrar a ellos como si fueran uno solo, sino cada uno va a tener que asumir la responsabilidad de él con sus propios bienes, ¿no? Sin embargo, ambos deberán abonar al mantenimiento familiar un monto económico en partes iguales o que vaya de acuerdo a sus ingresos económicos. Lo ideal es que sea 50-50, 30-70, 60-40, ¿no? Tomando en consideración los ingresos que tengan cada uno de ellos. Y deben saber que decidan por el régimen de separación de patrimonios o de bienes separados, no significa que deben poseer bienes en conjunto, ¿no? O sea, que puedan ejercer la posesión de manera conjunta de bienes, sino que podrán adquirirlos en calidad de copropietarios y si no establecen cotas de participación, si dividen partes iguales. Así que si quisieran comprar un departamento entre los dos, un auto, aunque decidan casarse por bienes separados, podrán usarlo y ser propietarios, pero en calidad de copropietarios con respecto al mismo. Siguiente, por favor. Vamos a ver, ¿cómo se realiza la separación de bienes antes del matrimonio? Y eso también es un tema bastante interesante, ¿no? Que siempre suele ser motivo de consulta. Primero, para confirmar o asegurar su decisión de ser parte del régimen de separación de patrimonios, antes de su boda civil tendrán que hacer el siguiente trámite. Asistir a una notaría, formalizar mediante una escritura pública, donde se explica la voluntad de ambas lo siguiente de adoptar como régimen patrimonial en el matrimonio la de separación. Y usualmente tiene un costo de 22 soles, pero esto, la tasa registral, ¿no? Y eso hay que verlo justamente con la tarifa de derechos que uno tiene que pagar en la SUNAR para hacerlo público esa decisión. ¿La notaría puede llevar a cabo ese trámite? Sí. Deben saber que antes de acudir a la notaría deberán preparar al menos los siguientes documentos que se le van a solicitar por parte del notario. Y aquí entra a tallar justamente los abogados, como es la preparación de una minuta, documento interno avalada por la firma de un abogado, ¿no? Copias de DNI, documento donde se conste la inscripción y propiedad de bienes como la partida registral, los formularios municipales o los recibos de pago, ¿ya? De los predios cuando se aplique o cuando sean necesarios para poder acreditar cómo lo adquirieron, ¿no? O sea, cómo originalmente ellos adquirieron antes de casarse esos bienes y que luego de casarse va a variar su régimen patrimonial. Siguiente, por favor. ¿Qué hacer o cómo hacer la separación de bienes estando casados? Una cosa es antes, que es más fácil, es prevenir, trae consigo una función sobre todo que traiga consigo adelantarse a las consecuencias. Si se preguntan si es posible cambiar de régimen de patrimonio, la respuesta es sí. Yo puedo cambiar de régimen patrimonial de sociedades gananciales a patrimonio por separado o viceversa. Lógicamente, dentro del matrimonio se siguen los mismos trámites que hemos explicado, como si todavía no se hubieran casado. La diferencia es que la minuta que presentan ante el notario debe de traer un documento nuevo, estando casados, ¿está? Que es la liquidación o la adjudicación de bienes a cada uno, la repartición. Liquidación es el monto y la adjudicación es señalar cada bien cómo se lo van a repartir. Ahora, también, si una persona es casada en el Perú, tendrán que entregar al notario una copia certificada de la partida de matrimonio y el cambio de régimen patrimonial o de bienes a bienes separados. Lo que hará el notario no es la inscripción,
sino la sustitución del régimen patrimonial en la SUNAR, ¿no? Y esto varía, ¿ah? El notario, cada uno pone su precio, puede estar entre 400, 800, y de los bienes a declarar, además de la partida registral, pues una tasa varía entre 22, creo que está 22 soles todavía en la SUNAR, ¿ya? Siguiente. Vamos a ver ahora la sociedad de gananciales. Bueno, que tiene un antecedente francesa, este régimen que es el ideal, ¿no? Porque si uno se casa, supuestamente debe de continuar hasta el final, pero tomando a cotación la realidad en la que vivimos, las situaciones varían de manera ostensible. Y lo primero que hay que tomar en consideración es lo siguiente, ¿no? Automáticamente este régimen es el que se adquiere cuando las personas se casan en la vía civil en el Perú. Ahora, el que los dos, o sea, uno en el Perú se puede casar de tres maneras: la parte municipal, notarial y religioso. El religioso no tiene implicaciones o consecuencias legales, más sí el ámbito que regula lo que es el matrimonio municipal y el matrimonio notarial, ¿ya? Y que lo primero que deben tomar a cotación es tener claro el régimen al cual se van a abocar, y que efectivamente, de darse un cambio, tiene que hacerse a través de una escritura pública, ¿no? Lógico, lo que tienen que tomar a cotación de no existir una escritura pública que varíe, efectivamente, lograr un determinado régimen, estipularlo antes de casarse, se desprende, se deduce que el que va a regir es el de la sociedad de gananciales. ¿Está bien? Los bienes y las deudas que se adquieran dentro del matrimonio civil son de ambos. Es decir, la sociedad conyugal, que actúa como uno, esa es una de las características de la sociedad conyugal, ambos tienen sus beneficios y sus responsabilidades de manera directa, ¿no? No obstante, que en la sociedad de gananciales cada uno de ellos conserva la propiedad de sus bienes, muebles e inmuebles, que tenían antes del matrimonio, porque tienen la categoría de bienes propios, y que lógicamente las donaciones, ¿no? La herencia, por ejemplo, y que esta sociedad solo liquida por separación de hecho y fallecimiento de uno de los cónyuges como tal. Los bienes, todos aquellos que se adquieran con posterioridad a la separación de hecho, dejan de ser bienes gananciales o sociales, aun cuando la separación esté en trámite. Lógico, pues, ¿por qué? Porque ya no podría regir este régimen, porque la realidad nos habla que no hay una continuidad con respecto a el desarrollo de la sociedad de gananciales. Siguiente, por favor. De acuerdo a lo que dice el Código Civil, solo pasan a ser parte de la sociedad conyugal los que sean efectivamente adquiridos luego del matrimonio. Por lo tanto, toda persona que ha comprado antes sin ser casado continúa bajo la figura de bienes propios y tiene la titularidad exclusiva, ¿ya? Porque la titularidad es clara de cada una de las personas y ellos pueden decidir sobre ellos, ¿ya? Lógicamente, lo mismo ocurre con las herencias o donaciones que son adquiridas sin que él le haya un desprendimiento sin que él le haya realizado un desprendimiento de dinero, es decir, a título gratuito. En cambio, en los bienes sociales del matrimonio hacia adelante, es decir, que la pareja o la sociedad conyugal, en términos generales, presumen como sociales o que fueron adquiridos después del matrimonio, y que, lógicamente, si hubiera una liquidación, las deudas se pagan con bienes sociales, pero si no son suficientes, cada cónyuge debe de asumirlas con sus bienes propios, así sean de su titularidad, ¿no? Y eso hay que dejarlo bien en claro, sobre todo en los resultados que puedan hacerse presentes. Siguiente, por favor. Vamos al último tema, que es la indemnización por daño moral, ¿no? Como resultado, como yo les dije, dentro del ámbito del derecho de familia, pueden tranquilamente darse, sobre todo, diferentes circunstancias, hechos o situaciones que pueda derivar lo que es el ámbito del daño moral, y eso también hay que tenerlo en consideración. Pero nosotros nos vamos a enfocar a los temas que van de la mano con la unión de hecho, al aspecto patrimonial, que son los temas, ¿no? Ya les he contado que pueden derivarse de estos, por ejemplo, lo que es el tema del no cumplimiento de la promesa de esponsales, ¿no? Aunque hay tesis que hablan que más que una responsabilidad extracontractual, lo que existe es un incumplimiento de obligaciones, ¿no? Es un tema bastante interesante que es necesario enfocarlo desde diferentes puntos de vista. Y lo que hay que tomar a cotación es que, y vamos a hacer ustedes y yo un análisis sobre todo detallado, diligente y exegético, está regulado y tiene como base legal el artículo 345A, que habla
de la indemnización en caso de perjuicio. Para invocar el supuesto de hecho del inciso 12, el demandante deberá de acreditar que se encuentra al día en pago de sus obligaciones alimentarias u otras que hayan sido pactadas por los cónyuges de mutuo acuerdo. Es decir, si se rompe el matrimonio, hay divorcio o se deja de lado el régimen de convivencia, lo que hay que tomar a consideración es que uno de los convivientes, entre comillas, o es cónyuges, va a quedar en un estado de desprotección y abandono desde el punto de vista patrimonial. Ahora, si el que provocó el divorcio, lógicamente lo que tiene que hacer, porque él fue que motivó el fin del matrimonio, es indemnizar al otro. Ahora, en el ámbito que tiene que ser tomado en consideración, es en el ámbito de alimentos cuando esta persona que se vio perjudicada con el rompimiento ya sea de la convivencia, como del ámbito matrimonial, no tiene otro sustento que el que le daba la persona que había convivido con él o con la cual estaba casado. Entonces, por ende, la situación engloba puntos de vista más interesantes con respecto a las situaciones que pueden provocar. El juez velará primero por la estabilidad económica del cónyuge que resulte perjudicado. Ya estamos hablando de que la persona que con su comportamiento, con el adulterio, ¿no? Con cualquier causal que trajo consigo el fin del ámbito matrimonial, perjudicó al otro. Ahora, la separación de hecho va de la mano con el abandono físico y la no convivencia continua con respecto a lo que era el ámbito familiar y también apartarse de las responsabilidades de sus hijos. Deberá señalar una indemnización por daños, incluyendo el daño personal, u ordenar la adjudicación preferente de bienes de la sociedad conyugal hacia el cónyuge perjudicado, independientemente de la pensión de alimentos. O sea, recibes una reparación por el perjuicio que se te ha dado y también una pensión de alimentos con respecto a tu continuidad en la calidad de vida que ha tenido, ¿no? Y acá también quiero tocar lo que manifestaba el tercer pleno casatorio, ¿no? Que habla justamente de indemnización por daños en las relaciones familiares, ¿no? Si la historia no falla, y la memoria tampoco, la mía, el caso se dio cuando una pareja, uno de ellos vino a Lima a estudiar y ella se quedó con los dos hijos. Entonces, estaban casados allá en Puno y él le pidió por separación de hecho el divorcio. Ella reconvino, ¿eh? En un momento le dijo, no, no te voy a dar. Ella reconvino y dijo, sí, pero yo quiero indemnización de daño moral para el proyecto de vida porque mientras que tú estabas allá en Lima estudiando, estabas con otra mujer, formaste otra familia, ¿no? De hecho, y yo acá en Puno no concluí mi preparación, las expectativas profesionales que tenía como tal, y me dediqué al cuidado de mis hijos, ¿no? Entonces, el tercer pleno casatorio toca efectivamente los criterios nuevos en el ámbito peruano con respecto a lo que es el ámbito de la tramitación que tiene que darse y los preceptos, sobre todo del perjuicio, tomando como base el proyecto de vida de la persona y todo el perjuicio que se le causó al verse ella, en este caso la madre, afrontar allá en la ciudad de Puno sola la educación, la alimentación de sus hijos. Y ella todavía le mandaba dinero acá a su cónyuge, sin saber que ya había establecido otra familia, que tenía otros hijos. Y luego él, ¿no? Le requiere efectivamente el divorcio como consecuencia del paso de los años, ¿no? Entonces, es ahí un aspecto bastante interesante a tomar en cuenta con respecto a el precedente que en el pleno casatorio, en este caso el tercero, se deja bien claro los lineamientos que tienen que ser tomados en cuenta, ¿no? Son aplicables a favor del cónyuge que resulte más perjudicado y acá tiene que haber una evaluación psicológica, una evaluación económica. Por la separación de hecho, las disposiciones contenidas en el 323, 324, 342, 343, 351 y 352 en cuanto les sean pertinentes, ¿no? Entonces, hablamos pues de un ramillete de posibilidades que puedan estar presentes y las consecuencias que se derivan de cada uno de ellos. Entonces, por ende, como ustedes saben, en el ámbito nacional, el juez es el que administra justicia y no tiene una baremos, no tiene pues unas reglas, sino que de acuerdo a su capacidad, de acuerdo a su criterio, es el que tiene que llevar a cabo el análisis de forma directa, ¿ya? Siguiente, por favor. Quiero concluir agradeciendo nuevamente a los señores organizadores de este evento, porque hablar de estos temas traen consigo un enfoque, como siempre lo digo en mis clases, no solo que se limite en el ámbito jurídico, en el ámbito del Código Civil, en el ámbito de la Constitución,
sino que por su propia naturaleza estos temas abarcan mucho más y dentro de ellos su enfoque y su análisis y resolución tiene sobre todo que tomarse en cuenta otros aspectos que muchas veces en el ámbito de la tramitación procesal no son tomados en cuenta, ¿no? Como es el ámbito del ser humano, la interrelación que pueda darse, las consecuencias sociales del mismo, y que hacen que el ámbito del derecho de familia en estos aspectos tanto patrimoniales, unión de hecho, como daños, van más allá de únicamente una aplicación literal de cada uno de estos temas, ¿ya? Entonces quiero agradecer a cada uno de ustedes y, lógicamente, quedo a merced de las preguntas que ustedes deseen, ¿no? Unas 5 preguntas vamos a absolver para poner fin a nuestra intervención. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. A ver, ¿qué tal? ¿Cómo está? Adelante, señorita María. Adelante, señores organizadores, por favor, si me pueden trasladar la pregunta. Sí, A doctor. ver, hola, ¿cómo estás? Adelante. Doctora María, ¿se le ha activado su audio, por favor? Adelante con su pregunta. Doctora María, Bueno, parece que, parece que, hay un problema. Y otra pregunta, se le va a activar el sí, audio del adelante. doctor Chirin. Doctor, buenas Adelante. noches. Adelante, adelante. Gracias, doctor. Una consulta, ¿no? Acá, por ejemplo, el juez hasta ahora no decide, ¿no? Lo que pasa es que ellos han estado juntos, no se han casado, juntos ya Ujú. 14 años, ya. El hombre, han estado viviendo en la casa de la mamá de ella, de él, perdón, de él, Ya, ¿no? Y el hombre se ha quedado con todas las cosas, la ha botado a la mujer, ¿no? Con un poco de ropa y a sus 3 hijas a la calle. ya, ya, claro. Entonces, se ha presentado una noción ante el juez, pero el juez aquí, el hombre ha aducido que las cosas que hay están a nombre de su mamá. Ya, Lo que pasa también aquí es que la señora ha comprado las cosas, ya, pero no ha podido ni siquiera retirar las facturas de compra, nada, porque ella las ha comprado, no el hombre, ella las ha comprado trabajando, ¿no? ya, Entonces, y estamos pero, solicitando, ya, a las tiendas, ¿no? Que ha comprado una copia de la boleta ¿no? De la guía de revisión. Y nos ya, dicen, y nos dicen que no procede porque ellos cada año hacen su liquidación y eso no guarda. ya. Entonces, otra solución que se podría dar, doctora, a ello. Gracias. Bueno, lo que pasa es que esto es un caso muy cotidiano, ¿no? Que a veces por el exceso de confianza, los dos, me dice usted que han sido convivientes, ¿no, no señor Cristian? Sí, sí, así Ya, es. y lógicamente nosotros habíamos planteado que en lo que sea susceptible se aplica la sociedad de gananciales, pero al ella o él vivir en la casa de uno de los padres y colocar el nombre de todos los bienes a nombre de su mamá o su papá, ya no se está hablando de una intención de que efectivamente ha sido asesorado con una mala fe. ¿Por qué? Porque lo que se ha podido observar de manera adecuada, y esto hay que tenerlo presente, es que en el caso haya una pelea o uno de ellos ya no quisiera continuar con la convivencia, la titular ante registros o los documentos donde sale como titular, ninguno de ellos es, sino la mamá. Entonces lo que tiene que probar es una posesión continua donde efectivamente el uso que se da del mismo ha traído consigo de que ella, de que, o sea, si ha aportado o no dinero en la adjudicación de las mismas. Pero eso va a quedar
lógicamente, y espero que lo haya usted sustentado así al momento del petitorio, ¿no? De la demanda, porque de lo contrario, pues el juez, y eso también él tiene que ir más allá de lo que dice una etiqueta única y exclusivamente la, la norma, tiene que ver pues efectivamente el uso, ¿no? Que se ha venido dando por ellos dos, donde se encontraba, porque si está a nombre y hago una aplicación literal, simplemente yo diría ninguno de los dos es el titular, sino otro, ¿sí o no? Y lógicamente eso ha tenido una intencionalidad previa que en caso se dé, como se ha dado el fin de esta convivencia, encaminar a que no le quiten nada de él, porque como usted me comenta, la ha votado ella y a sus hijas, pero al existir hijas también pueden atacar, entre comillas, la solicitud de un patrimonio o demanda, pero muy distinta al reconocimiento de la titularidad de una unión de hecho, ¿no? Espero que esto haya absuelto su pregunta, ¿no? Gracias, doctor. Sí, Ya, justamente se ha hecho eso. Lo que sucede aquí es que ella es la que ha comprado las cosas, no él. ya, Todo está ya, a nombre de ella. ya, Pero ahora la mamá dice que está todo a su nombre, ¿no? ya, Entonces la mamá no puede demostrar que ella la ha pagado, ¿no? La mamá de él no puede demostrar que y la señora sí, ¿no? Estamos pidiendo ello, como le digo, a las tiendas, ¿no? Y el juez ha dado un plazo, ¿no? Que ya se vence en unos días, pero ya. y otras tiendas nos han dicho tienen que esperar un mes para entregarle una copia. Entonces, Ah, claro, hay que esperar hay cuál es que, el criterio que claro, asume, y justamente el día lunes vamos a presentar un petitorio de ampliación o sea, una prórroga ¿no? Del plazo que ha dado el juez. ya, está bien. En cierta manera hay que presionar ahí, lo único que le queda, ¿no? Y si puede, converse con el juez y plantéele de manera informal lo que me está diciendo. Creo que eso ayudaría mucho en encaminar de manera adecuada la resolución y la posición que se tenga, ¿no? Sí, porque justamente ya hablé con el juez. Lo que me ha pedido es una sustentación del trabajo estable de ella y ya le hemos presentado también ya. Ya Pero ve, por eso le digo. él no quiere presentar una sustentación del trabajo estable porque él trabaja en una empresa y gana más de 5.000 soles, pero no aporta nada a la casa, ni siquiera a Pero sus hijos. está bien, pero usted ha leído los cambios en las Sí, sí, modificaciones que se dan en el ámbito del proceso de alimentos, ¿no? Puede sí, atacarlo usted por sí, TUNAR o solicitar un certificado ante el puesto de trabajo, ¿no? Que no se lo puede negar, inclusive el propio juez puede oficiar eso, ¿no? Tendría eso es usted que justamente lo atacar que por esa estamos parte, pidiendo, ¿ah? que el juez Claro, mande tendría que una atacar carta solicitando ello un porque nos oficio. han denegado eso. Claro, o sea, si usted lo pide de parte, olvídese, nunca le van a dar. Claro, Porque él puede aducir en la empresa, no, mira, que me van a venir a pedar, ¿no? A pedir y todo eso. En cambio, el juez ya, cuando envía el oficio, las cosas cambian, porque si la empresa miente, ahí sí se mete en un problemón, ¿no? Así que yo claro, creo que el camino que eso sigue, el sí. único que daría en su caso es esperar, ¿no? Sí, así es. Ya, No, gracias, doctor. no, gracias. A ver, por favor, otra pregunta más, ya sean breves, concretas, por favor, le agradecería, ya, porque de esa manera le damos opción a responder más. Y segundo, también ya hacemos que su resolución sea directa, ¿no? Y ahorramos un tema del tiempo, ¿ya? A ver, por favor, adelante. Doctora María, se le ha activado su audio. Adelante, doctora. Bueno, parece que no. Aparte de la doctora María, hasta que se solucione el tema de su audio, ¿alguien más quisiera preguntar? Ah, sí, se Tenemos en puede. el chat, doctor. Ya, por favor, unas dos, ¿ya? Sí. Unas dos preguntas porque veo que hay gente que me está trayendo su caso y creo que es un tema totalmente distinto, ¿no? Yo los entiendo, es un tema bastante sensible social, pero la idea acá es encaminar y no absolver, porque eso ya sería una consulta y ese es un tema totalmente distinto, ¿ya? A ver, por favor, escoge dos al azar que tú desees y me las transmites acá oralmente. Bien, doctor. El doctor Alberto Marín pregunta, en el caso que uno de los convivientes ha fallecido, ¿a quién se dirige la demanda? Si es a los hijos en común, se necesita que previamente se haya realizado la sucesión intestada y en qué caso no tuvieran, y en el caso que no tuvieran hijos en común. Ya, ahora, yo quiero entender que es el ámbito de alimentos que está pidiendo el padre, ¿no? Porque, o es un reconocimiento de unión de hecho. Por eso yo le digo, porque si tienen hijos, ahí el planteamiento es muy distinto y eso lo manifiesta de manera adecuada bajo la aplicación de la patria potestad, donde dice que los hijos y los padres mutuamente se deben asistencia. Y eso es lo que hay que tomar como una idea bastante clara con respecto a ese tema, ¿no?
Ahora, si yo tengo hijos que están en una actividad económica importante, lo que tengo que llevar a cabo es solicitarles, acuérdense del caso de Ethel, ¿sí o no? De Ethel Pozo, que vino el padre, apareció y le interpuso demanda de alimentos, y fuera del contexto social, que él nunca se acordó de ella, estaba aplicando un criterio jurídico que es efectivamente respaldado por nuestro ordenamiento, ¿no? Tomando acotación si es esa la vía, porque es muy general, muy ambigua la pregunta, que es el ámbito a quien lo dirijo yo, se presenta ante el juez y solicita el reconocimiento de unión de hecho. Si lo solicitan los hijos, es ilógico, porque ellos son efectivamente testigos o puede utilizarse sus partidas de nacimiento para efectivamente llevar a cabo el reconocimiento de la existencia del mismo. ¿Ya? A ver. ¿Qué más, señorita? Una más, por favor. Tenemos una mano levantada también, doctor. La doctora Judith. A ver. ¿Ya? Doctora. Adelante, doctora Judith, con su pregunta. A ver, parece que... Buenas Ah, ¿qué noches, tal? ¿sí ¿Qué me tal? escucha? Sí, ahora sí. Buenas Ahora noches, sí. un gusto escucharlo, doctor. ¿Qué Muchas tal? gracias por su ¿Qué tal? ponencia. A usted, Quería ¿qué tal? hacerle una pregunta. ¿Qué derechos existen, por decir, en el caso de familias paralelas, que se está haciendo muy común en este Ya, país, creo que desde hace sí, mucho tiempo, por sí, sí, decir, sí, en sí. donde una de ellas es la cónyuge y Ya, la otra, obviamente, que no tiene derechos para hacer una unión de hecho o no claro. tiene los requisitos? Entonces, ¿qué derechos patrimoniales puede tener la que está en una relación impropia? Ya, le entiendo perfectamente. A ver, solo un paréntesis. Las familias paralelas es aquella que cuando una persona es casada y tiene una familia ya legalmente constituida, forma otra, con otra persona que no tiene impedimento, ¿ya? O también puede darse por otra persona que es casada, pero que ya ha llevado a cabo una separación de hecho, ¿no? Ahí lo que usted tiene que demostrar es la posesión y la adquisición con dinero y aportes que han llevado a cabo cada uno de ellos, ¿no? Lógicamente, en la calidad de copropietarios, ¿no? ¿Por qué? Porque la posesión te va a demostrar que, si bien es cierto, ambos no cumplen con los requisitos para sean considerados como sociedad conyugal, ¿no? Como por ejemplo, y no se aplica ningún régimen, ¿no? Dicho sea de paso, por extensión, lo que podemos ver es un uso continuo de dos personas que han actuado sin cumplir los requisitos legales como cónyuges. Entonces, por ende, lo que yo recomendaría es que aplique el ámbito de la posesión como si fueran personas individuales y luego sumen su demanda o petitorio de manera directa ese factor de que, porque el TC lo ha reconocido, porque la doctrina lo ha reconocido, efectivamente la aparición de lo que son los derechos formados o que emanan de una familia paralela. Es decir, de una familia que sin haber cumplido requisitos legales, por el propio hecho continuo, comportamiento, existe y por tanto no se le debe de no reconocer las facultades patrimoniales que puedan determinar del mismo. Eso es lo que yo le recomendaría, Judith. Muy bien, doctor. Gracias. Ya. Doctor, también el doctor Rogelio ha solicitado se le active su audio. Adelante, doctor Rogelio. A ver. Aló, adelante. Sí, doctor, buenas noches. Hola. Doctor, quería hacerle una consulta. Cuando se interpone demanda de unión de hecho y durante el Reconocimiento. transcurso, reconocimiento de Reconocimiento, no. unión de hecho judicial Ya. y durante el proceso judicial, una de las parejas opta por casarse, ¿cuáles Ya. son las consecuencias de ese proceso? Buena pregunta, buena pregunta. Lo que sucede es que si uno de ellos ya adquiere el estatus de casado, prácticamente lo que hay que tomar a consideración es el que lo está solicitando es la persona que se ha visto perjudicada, ¿no? Supongamos, yo ya no quiero convivir contigo y al mes me caso con otra persona porque estaba llevando una relación paralela, ¿está bien? Entonces, esta persona que se ve como conviviente perjudicado va a solicitar una indemnización y reconocer que durante todo el tiempo que vivió con él, cumpliendo efectivamente los 2 años y todo el tema de los aportes, pase hacia él patrimonialmente hablando. Que te cases no te exonera de un reconocimiento patrimonial. Simplemente la persona que puso fin o abandonó la relación convivencial
ella sí cambia su estatus a casado, pero la otra persona que convivió con ella continúa de manera adecuada con su derecho a que se le reconozca todo el tiempo que vivió con él, la adquisición de todos los bienes que adquirió con él, ¿no? Lógicamente con la finalidad de que se le reconozca la titularidad de los mismos y que lleve a cabo, pues, la continuidad del estatus de vida que estaba llevando a cabo. Eso es lo que sucedería, Rogelio. Creo Sí, que ya doctor. absolvimos la pregunta, ¿no? De ella, ¿no? Ya Hay a ver, preguntas también en el chat, a doctor. ver, una última, por favor, una última, y con esto concluimos la conferencia, ¿ya? Yo les agradecería, voy a, con los señores organizadores, mandarles mi correo y a través de ella podemos tomar a consideración la absolución de consultas. A ver, señorita organizadora, adelante, por favor. Bien, doctor. La doctora Raquel pregunta, ¿qué pasa si dentro del tiempo de los años de convivencia el padre de uno de ellos da en donación un inmueble? ¿Ese bien es propio por la donación o pasa a ser de ambos? Ah, buena pregunta. Juan, no pasa a ser de ambos. Esa donación es un acto de desprendimiento que a la persona beneficiada, vamos a ponernos en un caso, ¿no? En el cual efectivamente va a tomar en consideración que apoyar a una de sus hijas que está conviviendo con un varón. Ahora, muy distinta que esa donación lo haga a favor de ambos, que es una cosa muy distinta. Por eso hay que poner las dos hipótesis. Lo que hay que tomar en consideración es que una donación es dentro y parto de lo siguiente, ¿no? Todo lo que sea susceptible de ser aplicado del régimen de sociedades gananciales se aplica a la unión de hecho. Entonces, por ende, lo que hay que tomar como una idea referencial es efectivamente que en este caso la persona beneficiada con esa donación lo va a tener como bien propio, ¿me entiendes? Y si son ambos, son bienes propios. O sea, no es el tema de que, es un bien conyugal, no, nada que ver. Va a ser tocado como si fuera efectiva un bien propio, individual de cada uno. Esa es la respuesta. ¿Ya? Señorita, Bien, doctor. ya. Al contrario, más bien quiero Ya, doctor, agradecerles a hay ustedes. muchas preguntas en realidad, pero Sí, bueno, les da mi correo y yo voy a tratar de absolvérselas a cada uno, ¿ya? Sobre todo para poder atender a todo cada uno